Una disculpa. Ya saben, yo siempre me quejo del trabajo, pero bueno. Continuamos con leucoplasia, eritroplasia y queratitis actínica. Sí, doctor, ya voy a presentar. Gracias. ¿Sí se observa? Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar acerca de lesiones y estados premalignos de la cavidad oral, que en este caso es leucoplasia, eritroplasia y queilitis actínica. Para comenzar, debemos de tomar en cuenta respecto a la cavidad. Bueno, la cavidad oral puede verse afectada como cualquier otra región del cuerpo por neoplasias malignas. En este caso, a lo que es la leucoplasia, eritroplasia y queilitis actínica, las vamos a definir como desórdenes orales potencialmente malignos. Bueno, estas como tales van a ser alteraciones del tejido oral, las cuales pueden asumir diferentes características de un tumor maligno y posteriormente se van a transformar. Los principales factores externos perjudiciales van a ser el tabaco, el alcohol, el betel quid, que es lo mismo que el tabaco masticable, y la radiación solar. Tenemos que definir lo que es el precáncer. Esto como tal va a abarcar dos términos, que es lesión precancerosa y condición o estado precanceroso. Ambos van a implicar un crecimiento del riesgo del desarrollo de cáncer, aunque conlleve connotaciones clínicas diferentes. Primero, lesión precancerosa es un tejido morfológicamente alterado en el que el cáncer oral puede aparecer más fácilmente que en el tejido equivalente de apariencia normal. Y condición o estado precanceroso es el estado generalizado del organismo asociado con un incremento significativo del riesgo de desarrollo de cáncer oral. Bueno, como todas las lesiones, en lesiones precancerosas van a estar la leucoplasia y la eritroplasia, y en estados precancerosos la que nos va a importar es queilitis actínica en este tema. Bueno, comenzamos con leucoplasia. Como tal, el término de leucoplasia según la OMS va a ser considerada como toda placa blanca situada sobre la mucosa bucal, pero lo importante es que no puede ser eliminada mediante el raspado o clasificada como ninguna otra enfermedad diagnosticable. Es un término estrictamente clínico y no implica una alteración histopatológica específica. Sí, solamente es diagnóstico clínico. Aquí no estamos tomando en cuenta el aspecto histológico. Con respecto a su epidemiología, esta va a ser la lesión premaligna más común en la mucosa oral, ya que va a representar un 85% en global de estas. Principalmente se va a presentar en países desarrollados y se va a presentar entre la cuarta y séptima década de la vida. Va a tener una relación de 3:1, principalmente en hombres. Esto se debe al al hábito tabáquico principalmente. Esta va a tener un potencial de malignización entre 1 al 10%. Posteriormente veremos de acuerdo a los diferentes tipos de leucoplasias, cuál es su potencial de malignización. En la localización es acá muy importante, ya que por orden de frecuencia vamos a encontrar que su primera va a ser en esta parte, que es la mucosa yugal, sobre todo en esta parte. Posteriormente se va a presentar en encías, lengua, labios y suelo de la boca y paladar. Bueno, en los fumadores
ha estimado que el 85% de las lesiones aparecen en la mucosa vestibular o comisuras labial. Y en el fumador invertido, que es fumar el cigarrillo al revés, se va a localizar principalmente en el paladar. Aquí tomamos en Con cuenta, respecto a la etiología, el principal factor etiológico va a ser el consumo de tabaco, ya sea fumado o masticado. Esto se cree que es aproximadamente el 50% del total de leucoplasias, aunque de igual modo el 50% de estas, al al abandonar el hábito del tabaco, van a remitir por sí solas. va a haber regresión de la lesión. Ujú. Bueno, con respecto al tabaco, su mecanismo de acción se puede dividir en dos formas, ya sea indirecta o directa. La indirecta va a ser modificando la composición de la microbiota oral y la vascularización de la mucosa oral. Y la directa va a tener tres sistemas. La física, que es por el calor, la química, por las sustancias irritantes que contiene el cigarrillo y por contacto directo. Bueno, otros factores etiológicos van a ser el, el factor infeccioso, que en este caso puede ser la cándida, Cándida crónica. candidiasis oral, y estas van a ser principalmente leucoplasias nodulares e eritoleucoplasias. Y el BPH, principalmente el 16 y el 18. Estos van a dar lo que es la leucoplasia verrucosa, y posteriormente esta va a tener mayor riesgo de producir displasia. Y últimamente se ha estudiado de igual modo lo que es el virus del Epstein-Barr, y este de igual modo tiene una gran relación a cáncer oral. Otro factor etiológico es el alcohol. Este como tal va a originar la irritación de la mucosa, favoreciendo que otros factores, como es el infeccioso y el tabaco, favorezcan el desarrollo de las leucoplasias. Con respecto a la genética, el gen supresor de tumores P53 se ha encontrado en el 90% de las leucoplasias. Y bueno, de igual modo se han encontrado otros genes de proliferación celular y apoptosis como el KI67, el D-ciclina, P27 y P63. Y otras enfermedades nutricionales como las enfermedades sideropénicas, deficiencias, y la otra es la enfermedad del primer viso. Bueno, con las variedades clínicas se dividen en dos. En las homogéneas, que van a ser el 95% de las leucoplasias, y las no homogéneas, que representan el otro 5%. Como podemos ver aquí en la imagen, va a ser una lesión que en su mayoría abarca una zona blanca, es plana y puede presentar algunas grietas o hendiduras, como se logra apreciar aquí. Pero algo importante es que deben de ser poco profundas y no deben de ser duras. Y las homogéneas va a ser una lesión blanca o roja, que en este caso sería eritoleucoplasia, con una superficie irregular, nodular, exofítica o verrugosa. Bueno, con respecto a las no homogéneas, las principales van a ser tres: la verrucosa, la nodular y la eritoleucoplasia. Como tal, la verrucosa se puede convertir en proliferativa, que esta es más dañina. En términos generales, es una lesión blanca exofítica, verrucosa, persistente, multifocal y clínicamente agresiva, resistente al tratamiento. La nodular se presenta con pequeñas elevaciones de la mucosa, redondeadas, blancas y rojas, que le dan un aspecto granular. Y la eritoleucoplasia va a ser una lesión que va a tener tanto zonas blancas como zonas edematósas, y en ocasiones pueden ser áreas erosivas. Bueno, acá tenemos varias imágenes. En este caso observamos una leucoplasia homogénea. Esta se va a encontrar en la retrocomisura labial del lado izquierdo. Esta de igual modo es homogénea, pero esta se va a encontrar en la lengua. Como pueden observar, sí se puede, bueno, tiene similitudes con cándida, pero más tarde es como el diagnóstico diferencial. Aquí hay otra leucoplasia homogénea.
y esta de igual modo que se encuentra en esta parte de la lengua. Con respecto a las no homogéneas, esta es una nodular. Como pueden observar, se aprecian los diferentes nódulos. La eritroleucoplasia, pueden observar que en esta zona es blanca y acá se aprecian la zona roja. La verrucosa, pueden observar como tipo de vegetaciones. Y otra imagen de eritroleucoplasia. Con respecto a la magnetización de las leucoplasias, la homogénea, como les mencioné, en diferentes literaturas manejan en términos generales es del 1 al 10%. Y las no homogéneas tienen a nivel general hasta un 26% de malignización. Obviamente van a variar de acuerdo al tipo de las mismas. La verrucosa o granular puede ser de un 4 hasta un 15%, en la eritroleucoplasia de 18 a 47%, y la que más da riesgo de malignización es la verrucosa proliferativa. Muchas de las veces en ese tipo de lesiones ya podemos encontrar un cáncer in situ, una displasia grado 3, y que pues realmente se tiene que manejar como un cáncer. De hecho, aquí tenemos una imagen de cómo fue que una eritroleucoplasia evolucionó a un carcinoma epidermoide. Y con respecto a la verrucosa proliferativa, es importante hacer un diagnóstico diferencial con el carcinoma verrugoso o tumor de Ackermann. Acá de igual modo podemos observar una zona eritroleucoplásica. Se observan las zonas rojas y blancas en la cara dorsal, ventral de la lengua. Y en esta parte sería la lesión tumoral, que en este caso va a ser carcinoma escamocelular. Con respecto a las leucoplasias localizadas en el suelo de la boca y las zonas ventrolateral, estas se van a asociar a mayor riesgo de malignización, ya que se tienen datos de que puede ser hasta de un 43%. Y algo importante va a ser que si el tamaño de la lesión es mayor a 20 milímetros, de rápido crecimiento, antecedentes de cáncer y consumo habitual de tabaco o alcohol, estos van a ser elementos de mal pronóstico, ya que van a ser más factibles que desarrollen cáncer. Con respecto al cuadro clínico, generalmente todas las leucoplasias van a ser asintomáticas. Y muchas veces el diagnóstico puede ser de forma fortuita al momento de ir al dentista y ya de ahí ya se derivan. Pero en algunos casos las homogéneas se pueden presentar anodinia y, como les menciono, diagnóstico en inspecciones rutinarias, y las no homogéneas se van a caracterizar por rugosidad, ardor y o escozor. Pero las formas erosivas van a ser las que van a manifestar dolor únicamente cuando se consumen alimentos ya sean salados, agrios o ácidos. Con respecto a la histología, acá es importante ya que se puede presentar displasia o no. Los cambios displásicos se van a graduar en displasia leve, que van a abarcar el tercio inferior de la mucosa, la moderada, los 2 tercios inferiores, o severa, más de los 2 tercios inferiores. Y van a haber ciertos criterios morfológicos de la displasia, que en este caso están en esta tablita. Con respecto a la leucoplasia, en general, se presenta sin displasia, ya que es en un 85%, únicamente el 15% va a presentar displasia. Y de la displasia, leve va a ser un 56%, moderada un 32% y severa un 12% únicamente. El diagnóstico, encontré aquí este algoritmo, que si encontramos una mancha blanca se debe de hacer una exclusión con otras patologías a través de la historia clínica y una exploración inicial. El diagnóstico clínico provisional de leucoplasia oral, y ya posteriormente se realiza una biopsia. Esta va a ser para la exclusión de otras patologías o confirmación de la leucoplasia.
Y ya posteriormente se realiza si la leucoplasia tiene o no displasia y la revisión del diagnóstico hacia otra patología en caso de que sea otra. Bueno, el diagnóstico diferencial principalmente lo tenemos que hacer con candidiasis oral, como se los mencioné. Acá lo importante de la candidiasis es que esta sí se puede desprender de la lesión. Y otro aspecto sería realizar el cultivo. Con el líquen plano y lupus eritematoso es la localización de la lesión, ya que esta debe de ser bilateral y generalmente se encuentra en las mucosas yugales. Y bueno, el diagnóstico definitivo va a ser por biopsia. Y otro va a ser las lesiones blancas hereditarias, como puede ser el neo blanco esponjoso, ya que este es el más frecuente y la historia clínica pues obviamente nos va a confirmar. De igual modo hay una clasificación y estadiaje clínico que los va a dividir en dos categorías. En este se va a estudiar el tamaño de las leucoplasias, que los vamos a dividir en Ls, que sería L1, leucoplasia única o múltiples, juntas de tamaño menor a 2 centímetros. L2, leucoplasias únicas. ¿Puedes ampliar tu imagen esa? Sí. Leucoplasias únicas o múltiples juntas del tamaño de 2 a 4 centímetros. L3 de leucoplasias únicas o múltiples juntas de un tamaño mayor a 4 centímetros. Y LX de un tamaño no especificado. Con respecto a lo patológico, P0 va a ser sin displasia epitelial. En este caso se podría incluir displasia leve. P1 con displasia epitelial. En este caso ya va a ser de leve a moderada. Y PX, ausencia o presencia de displasia epitelial no especificada en el informe del patólogo. Y acá serían, estadio 1 sería L1 con P0, estadio 2, L2 con P0, estadio 4 de 3, L3, P0 o L1, L2, P1, y el estadio 4 sería L3, P1. Bueno, existen varias reglas para poder utilizar este sistema, ya que dice que si existen dudas sobre en qué categoría de L o P incluir en determinados casos, se seleccionará la categoría menos avanzada. Lo mismo sucederá respecto al sistema de estadiaje y en los casos que existan múltiples biopsias de leucoplasias únicas múltiples, se empleará el resultado del patólogo más severo. Se debería anotar la localización de acuerdo con el ICA para futuras publicaciones de los resultados. Con respecto al tratamiento, lo vamos a dividir en tres rubros. Uno puede ser la adecuación de los hábitos del paciente, tratamiento médico de la lesión y si existen lesiones, infecciones agregadas y el tratamiento quirúrgico. Bueno, con respecto a los cambios del hábito del paciente, va a consistir en eliminar aquellos factores que, que son desencadenantes o están asociados a la leucoplasia. En ese caso, los principales van a ser la ingesta de alcohol, el fumar o masticar tabaco, la exposición a radiación, entre otros. Como les comenté al inicio, aproximadamente del 50 al 60% de las leucoplasias al dejar de fumar van a remitir entre un periodo de 6 a 12 meses. Con respecto al tratamiento médico, primero hay que determinar las infecciones agregadas si es que existen y ante la sospecha, la más común que se va a encontrar va a ser cándida. Se debe de establecer el esquema terapéutico, en este caso lo que se recomienda es dar 15 días con histatina o miconazol de forma tópica y si el día de la biopsia persiste, se debe de administrar fluconazol por 15 días más vía oral. Con respecto al tratamiento tópico, los principios activos más utilizados van a ser el ácido retinoico, el cual se debe de aplicar en la orobase al 0.1 de 3 a 4 veces al día, y la bleomicina. Esta se va a aplicar con torundas de algodón, se colocan en la lesión durante 5 minutos y se retiran. Estos van a ser una vez al día durante 2 semanas. Y el tratamiento sistémico. Acá con respecto a las vitaminas, mencionan que muchas de estas no están aprobadas, no tienen muchos efectos, además de que su uso prolongado leí que podían producir hepatotoxicidad. Sí, tanto la vitamina E como la vitamina A son hepatotóxicas a dosis muy altas, pero se dan sobre todo para que mejore la epitelización, sobre todo la vitamina A,
y el otro como el efecto protector directamente. Entonces, por eso siempre se da lo que es la vitamina A y la vitamina E. Doctor, aquí aproximadamente ¿por qué tiempo se tienen que dar? Ahora, con respecto al tratamiento, tenemos que dar primero suspender los factores agresivos y tenemos que esperar de 2 a 4 semanas para que haya mejoría de las lesiones. Hay que tener cuidado, la bleomicina no son 5 minutos, solamente son toques por el hecho de que puedan generar úlceras. Obviamente son medicamentos que son queratolíticos. Podemos utilizar el imiquimod, podemos utilizar triamcinolona, podemos utilizar el cis ácido retinoico. El problema es que van a generar quemadura, van a generar una lesión, una úlcera. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando lo apliquemos. Después de eso hay que lavarse bien la boca por el riesgo de generar mucositis. Gracias, doctor. Bueno, y con respecto al tratamiento quirúrgico, principalmente mencionan dos. En este caso, la leucoplasia con displasia, la técnica más recomendada que se emplea es la cirugía con controles de margen, ya que el porcentaje de recurrencia es aproximadamente del 10 al 20%. Al realizar este procedimiento se deben de realizar injertos cutáneos o autoinjertos de la mucosa oral cultivada in vitro, y la otra técnica que se puede emplear es el láser de CO2, que se utiliza con diferentes potenciales. En leucoplasias homogéneas van a ser de 5 a 8 watts de energía, formando localización o desfocalizada. Y cuando son verrucosas, la vaporización se hace focalizada de 10 a 15 y en las formas erosivas hasta 25. Bueno, con respecto a la evaluación y el seguimiento, es muy importante ¿Vas a hablar hacerlo. acerca de la aplicación de azul de toluidina o de aplicación de Lugol? No. Bueno, ¿Lo investigó? por favor, sí, para mañana. Este tipo de sustancias, sabemos que la actividad mitótica de estas lesiones está más acelerada y la aplicación de azul de toluidina o de Lugol se colocan principalmente para que capten estas sustancias y que nosotros podamos tomar la biopsia. Obviamente, cuando tenemos una lesión de más de 2 centímetros, tomamos solamente un fragmento, lo mandamos a analizar y pues ya seguimos con lo que es el diagrama de flujo que tú mencionaste, que es el que normalmente se utiliza, y esperamos en este caso que no haya evidencia de cáncer in situ. Si hay un grado de displasia 1 o 2, podemos darle lo que es el tratamiento médico y con seguimiento que ahorita lo vas a mencionar. Con respecto a las no displásicas, se debe de realizar una reevaluación clínica cada 6 meses, esto para evitar que haya alguna nueva lesión. Y con las displásicas debe de ser en un periodo de 2 a 3 meses, ya que si se producen cambios clínicos que incrementan la gravedad de la lesión o si persisten, se debe de practicar controles histopatológicos periódicamente. Continuando con la siguiente lesión, vamos a ver lo que es Antes de eso, preguntas con respecto a lo que es a la leucoplasia. Ya Sí, doctor. Ajá. Bueno, con respecto, bueno, había leído que otra opción del tratamiento sería la isotretinoína, a excepción de que es teratógeno. No sé si sea correcto. Sí, efectivamente, la isotretinoína, pero en este caso, pues sabemos que son pacientes mayores, son pacientes mayores de 50 años que pues obviamente te estoy diciendo que fuman 20 cigarros diarios y toman diario. Entonces, en este caso, pues la mayoría de este tipo de pacientes pues no vamos a tener el efecto teratogénico como tal. Sí se puede utilizar la isotretinoína, pero pues bueno, desafortunadamente, bueno, aquí los pacientes son mayores, son añosos. Ok, doctor, gracias. Tengo otra duda. ¿Sí? También había leído que, bueno, en un estudio realizado, entre el 50 y 78% de las lesiones desaparecen tras suspender el consumo de tabaco luego de 12 meses. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que lo ideal sería esperar ese tiempo? O sea, ¿qué sería lo característico que nosotros encontraríamos en estos pacientes para decir, bueno, me espero los 12 meses o inicio directamente con el esquema de tratamiento que propusieron los compañeros? La que tiene regresión normalmente es la homogénea. Esa tú te vas a dar cuenta de 2 a 4 semanas que incluso hay regresión. El problema es la verrucosa asociada a virus del papiloma humano,
que este tipo de lesiones normalmente van a tener su seguimiento a displasia. Por eso se le tiene que aplicar el azul de toluidina y Lugol para la toma de biopsia y mandarla directamente al patólogo. Entonces, este tipo de pacientes con la displásica o la no homogénea son los que van a evolucionar realmente a un cáncer in situ. Y en este tipo de pacientes les quiten los factores de riesgo, les des vitaminas, pues realmente a veces se tiene que tratar ya como un cáncer, sobre todo cuando lo asociamos al virus del papiloma humano. En este hay que ser un poquito más agresivos porque es tremendo este virus. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acuérdense que encontramos del 17 al 22% en las verrucosas ya un cáncer in situ en este tipo de pacientes. Aunque quiten los factores de riesgo, la lesión como tal va a seguir. Adelante con la eritroplasia. Sí, claro. El siguiente término que vamos a ver, que es la eritroplasia, fue descrita en un inicio por un personaje que se apellidaba Keyart, que fue aproximadamente como en el año 1911, y él la describió al principio como lesiones sifilíticas genitales, pues ya que esta entidad resultaba inespecífica en cuanto a su causa. Después llegó otro personaje que se apellidaba Shehar, y él las clasificó como en 3 grupos estas eritoplasias. La primera la describió como una eritoplasia homogénea, que presentaba características de coloración rojiza, de circunscritas y de bordes delimitados. La segunda fue la eritoplasia moteada, que estas son sobreelevadas. Y la tercera fue la que se describe como eritoleucoplasia, que esta es plana y lisa y pues se alternan entre los focos lesionales que son rojizos y blanquecinos. Entonces, estas lesiones se caracterizan porque aparecen placas rojas aterciopeladas de bordes irregulares, aunque estas son bien definidas. No pueden ser caracterizadas clínicamente con otra enfermedad. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, bueno, tenemos que aparecen en ambos sexos, pero tiene un predominio mayor en los hombres. Entre los grupos etarios predominantes se encuentran estos pacientes de entre 50 a 56 años y de 60 para arriba. En cuanto a la incidencia, pues bueno, algunos artículos mencionan que también se puede presentar entre la cuarta y sexta década de la vida. La siguiente, por favor. En cuanto a su localización, bueno, estas tienden a situarse en superficies epiteliales. Cualquier sitio de la mucosa oral se pueden presentar estas lesiones. Como ya habíamos dicho, bordes circunscritos, bien definidos y con una extensión de lesión que puede ir desde milímetros hasta varios centímetros. Las zonas más frecuentes en las que se pueden encontrar estas lesiones suelen ser el suelo de la boca, en la superficie lateral, en lo que es la parte ventral de la lengua, paladar blando y la mucosa yugal. La siguiente, por favor. Respecto a su cuadro clínico, estas tienden a ser asintomáticas, tienen un grado de inflamación bastante considerable y son de aspecto granular. También podemos encontrar que estas lesiones presentan ardentía y sequedad bucal. Muchas veces esto se debe a lo que son los productos irritantes, que vamos a ver que son los factores de riesgo que pueden generar estas lesiones. En algunos casos es muy raro, pero sí se llega a presentar que puedan tener dolor y lesiones ulceradas. La siguiente, por favor. Ok, aquí podemos ver diferentes casos en el que tenemos en la parte de arriba una eritoplasia en la parte izquierda del paladar blando. Se puede observar la coloración rojiza, bordes en este caso un tanto más definidos que en otros casos. La otra, por favor. Aquí podemos ver una eritoplasia, pero en lo que es la zona lateral de la lengua. Esta es un poco más pequeña, pero sí podemos apreciar los bordes bien definidos.
y una forma irregular. La siguiente, por favor. Y en esta, pues vemos la eritoplasia localizada en la mucosa yugal. Esa se ve padre. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la histopatología, podemos encontrar que pues se puede observar tanto un epitelio delgado atrófico, vamos a observar cambios displásicos e infiltrado inflamatorio. Se muestran cambios que van a ir desde una displasia moderada hasta un carcinoma invasivo de células escamosas. Estas lesiones a veces pueden ser reversibles y no convertirse en malignas, pero hay un alto grado de malignidad en las que sí se pueden evolucionar a un carcinoma in situ. En estas lesiones también se puede mantener una membrana basal íntegra y posee como tal un rasgo fundamental que es lo de la displasia intensa. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que, pues, el consumo del tabaco, el alcohol, lo que es el alcohol y el tabaco tienden a ser los factores de riesgo más altos, así como también la exposición a agentes carcinógenos, infecciones virales. También se menciona en un bajo grado una dieta baja en antioxidantes y los factores genéticos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues debe considerarse que la eritoplasia oral pues se ubica en regiones anatómicas que van a ser muy expuestas a pues, los agentes irritantes, ¿no? Ya habíamos mencionado el tabaco en cualquiera de sus formas que se pueda consumir, y se le suman así también mecanismos como los químicos, físicos como el calor y mecánicos también, que pueden pues ahora sí que hacer sinergia entre ellos y pues provocar estas lesiones. Entonces, ante el hallazgo de estas lesiones con características de eritoplasia, debemos sospechar pues los fenómenos de displasia y posible carcinoma invasor. Entonces, por ello es importante que todas estas lesiones pues las sometamos a biopsia para determinar cuál es su etiología exacta. Y bueno, pues no es infrecuente que en una de estas lesiones la encontremos junto con una leucoplasia. Por eso se había descrito el término de eritoleucoplasia. De hecho, la eritroplasia tiene un riesgo aproximadamente hasta 42 a 45% de encontrar ya un cáncer in situ en las lesiones. Exacto. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto a su potencial de malignización, pues la eritoplasia presenta una mayor tasa que los demás desórdenes. En este caso, varios estudios afirman que pues, el porcentaje de, ¿cómo se llama? Que presentan una elevada transformación, y es una transformación rápida y de frecuencia del 91% que tienden a ser carcinomas in situ invasores. También se menciona que el 16% de las lesiones de carcinoma in situ tienen a ser eritoplásicas, y las otras, bueno, hay variaciones que tienden a ser una combinación de eritoleucoplasia de un 9%. Entonces, el epitelio con displasia severa o carcinoma microinvasivo tiene que tener una detección muy temprana. Es por eso que estas lesiones tienden a tener una variación y tamaño muy distinta. También se menciona en varios estudios que también puede haber, aparte del carcinoma in situ, también puede presentarse un epitelio con displasia severa, o que hay una que es una manifestación muy temprana, que es el carcinoma microinvasivo. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, pues una vez diagnosticada la lesión, tanto clínica e histológicamente, pues el tratamiento debe de ser lo más pronto posible. En este caso, una vez identificada la biopsia, se debe de proceder a una extirpación completa de la lesión, y a veces
estas lesiones, bueno, deben de ser monitoreadas a largo plazo, ya que muchos de estos tienden a tener una recurrencia alta. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a tratamientos quirúrgicos, existen dos que son muy frecuentes o más usados, que es la cirugía micrográfica de Mohs, que se extraen capas individuales del tejido canceroso, se observan al microscopio y una vez que se termina de extirpar todo el tejido canceroso. Algunas de esas a veces la mandan a patología para analizar todavía pues la causa histopatológica. Y el congelamiento de células cancerosas, que en este caso se inserta una aguja delgada con forma de varilla a través de la piel y directamente en el tumor canceroso. Se bombea un gas en la criosonda a final de congelar el tejido. Paso posterior a la extirpación. La siguiente. Bueno, ahorita vamos a continuar con quelitis actínica. Esta va a ser ya una... Pregunta sobre eritroplasia, chicos. Entonces, ¿cuál de la patología de leucoplasia y eritroplasia tiene más riesgo de encontrar un grado de displasia o un cáncer in situ? Hola. La leucoplasia. Eritroplasia tiene mayor riesgo. Encontramos ya hasta un 45-42% una displasia severa o un cáncer in situ, comparada a la otra que la tenemos desde un 17 hasta un 22%. Entonces, aquí los factores de riesgo, pues obviamente van a ser más severos. Estamos hablando de un índice tabáquico alto, bebedores empedernidos, deficiencias nutricionales, BPH, que obviamente todos esos factores se van a sumar para que se presenten este tipo de lesiones. Aquí el tratamiento que pues buenamente también su compañero se los mencionó es el suspender los hábitos, en este caso traumáticos, que me están generando eso. Puede ser una prótesis dental, una prótesis dentaria mal colocada, incluso mencionan a veces hasta lo que es el cepillado de dientes por hacerlo demasiado enérgico directamente en este tipo de lesiones. Y pues bueno, algunas veces también lo están, y el virus del papiloma humano, que también es uno de los factores más altos para que generen este tipo de lesiones. Entonces tenemos que tener cuidado y seguimiento en los pacientes, porque si abandonan el tratamiento con el queratolítico, ya sea bleomicina, ya sea triamcinolona, ya sea ácido cisretinoico, muchas de las veces el paciente va a regresar con ustedes, pero con un carcinoma in situ, ya sea un epidermoide o un esquema celular. Adelante. ¿No hay dudas? Adelante. Bueno, vamos a continuar con quelitis actínica. Como les mencionaba, va a ser una lesión crónica. Esta de igual modo va a tener un potencial de malignidad alto y bueno, se puede considerar como una manifestación temprana de lo que es el carcinoma de células escamosas. La queratosis actínica corresponde a una patología inducida principalmente por radiación ultravioleta, cuya lesión análoga en el labio es la quelitis actínica o quelitis solar. Y bueno, como ya les he mencionado, esta se va a reconocer como un trastorno potencialmente maligno. Esta patología principalmente va a afectar al bermellón del labio inferior en personas adultas y de piel clara. Con respecto a la epidemiología, va a afectar principalmente al sexo masculino y de raza blanca a partir de la cuarta década de vida y va a tener un potencial de malignidad entre un 11 al 36%. Como ya les había mencionado, el 95% de los casos se va a localizar en el labio inferior y esto se va a deber principalmente a las características que este tiene, que es delgadez de su epitelio y la falta de la melanina y queratina. Y esto lo va a hacer más susceptible por la exposición a los rayos UV. Bueno, en factores de riesgo vamos a tener varios, como ya les habíamos mencionado. Va a ser, en este caso, piel clara, que entran fototipos 1, 2 y 3.
Esos van a ser los que tienen mayor predisposición, aunque se menciona en la literatura que llegan a consulta principalmente los fototipos 4 y 5. En el tabaco, obviamente va a aumentar la incidencia del carcinoma escamoso del labio y principalmente en aquellos pacientes que tienen quelitis actínica. Un tiempo acumulado de exposición a la radiación solar mencionan que debe de ser mayor a 10 años y principalmente va a afectar a trabajadores que laboran al aire libre durante 3 o más horas al día, sin protección solar, obviamente. En histopatología vamos a encontrar varios aspectos, como es el aumento del espesor de la capa de la queratina, que puede ser hiperkeratosis, parakeratosis o ortokeratosis. La atrofia o engrosamiento del estrato espinoso, espigas epiteliales en forma de gota, cambios del tejido conjuntivo e inflamación perivascular y el aumento de la actividad mitótica, atipia citológica y displasia epitelial. Con respecto al cuadro clínico, lo vamos a dividir en tres, lo que es, digo, en dos. Vas a mencionar la evolución realmente de la quelitis actínica, ¿cómo va? Pues la encontré que es en aguda y crónica. Bueno, adelante ahorita. Sí, bueno, en aguda se va a presentar lo que es eritema, descamación, induración, erosión y o fisuras o úlceras en el bermellón del labio. Y en la crónica ya lo vamos, bueno, esta se va a dar obviamente por expresión repetidas a la radiación UV sin agentes protectores y en esta se van a presentar manchas, pérdida de la elasticidad, leucoplasia labial y borramiento del límite cutáneo mucoso labial. Y algo importante que tenemos que observar van a ser los datos de malignización, ya que pueden ser úlceras recurrentes que no cicatrizan, un aspecto parcheado, eritema y leucoplasia con pérdida del borde, del bermellón, costras y descamación persistente, así como la presencia de placas queratóxicas palpables y engrosadas. En estas imágenes podemos encontrar lo que son las diferentes lesiones que se pueden presentar. En este se puede observar una úlcera. Acá ya se puede observar en algunas zonas eritematosas, ya hay una descamación, ya hay inclusive hasta edema y la coloración de los labios, como pueden observar, se puede tornar grisácea. Acá de igual modo se puede observar una costra de un gran tamaño, de una forma muy irregular, y en estas tres se podría considerar que pueden ser como lesiones iniciales. Con respecto al diagnóstico de la quelitis actínica, va a ser sencillo, ya que generalmente se debe de obtener mediante la anamnesis y la evaluación clínica. En esta es muy importante lo que los pacientes refieren, ya que se van a referir a una sensación inelástica o apretada del labio, así como diferentes hallazgos, como puede ser la sequedad, el aumento de volumen, la pérdida del margen del bermellón, áreas atróficas, lesiones escamosas, eritema, ulceración, pliegues marcados, costras y áreas con manchas blancas o de palidez. En general no va a haber una sintomatología que se repita, aunque puede presentar una sensación persistente de sequedad, ardor, picazón y dolor. En esto se debe realizar una biopsia si no existe una correlación clínica y la agresividad histológica que presenta para confirmar el diagnóstico. Los niveles de severidad, igual los dividimos en tres, que es leve, moderada y severa. En la leve se va únicamente a presentar resequedad y descamación. En el moderado va a haber resequedad, descamación exacerbado, así como grietas. Y en la severa ya se va a presentar lo que es el endurecimiento del labio, pérdida de los límites entre la piel y la mucosa, presencia de úlceras y costras, más la alteración de los estadios, de lo que se presenta en el estadio leve y moderado. Se llama clasificación de Silva. Es la presentación clínica que tenemos de quelitis desde leve, moderada y severa, así como como ahorita lo estás mencionando.
Ah, ok, clasificación de Silva, ¿verdad? Sí. Y bueno, con respecto a la potencialización de malignización, ya les había mencionado que va a ser de un 11 hasta un 36%, por lo cual las lesiones moderadas o severas ya deben de ser indicativas de biopsia. En este ya se emplea lo que es la imagenología fluorescente de amplio espectro. Este va a ser un auxiliar para el procedimiento. De igual modo, se estima que un 95% de los cánceres de labios se originan de la queilitis actínica. Se cree que entre un 10 y un 20% va a tener conversión de cáncer, pero la cantidad de tiempo que le toma en la transformación a un carcinoma es variable, ya que va desde un año hasta los 20. En el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con prurigo actínico, eritema multiforme y en ocasiones con herpes labial. Con el prurigo actínico, bueno, como sabemos, va a ser una dermatosis idiopática que va a afectar principalmente el labio inferior, al igual que la quinitis actínica, pero este generalmente va a aparecer en la infancia y es más frecuente en mujeres. En el eritema multiforme es una lesión aguda que va a cursar con lesiones eritematosas y vesículo-ampollosas en la mucosa. Bueno, va a ser estacional y se va a presentar con mayor frecuencia en el sexo masculino. Y con el herpes labial, pues sabemos que puede ser desencadenado por diferentes factores, pero van a ser lesiones autolimitadas, recurrentes y no crónicas. Con respecto al tratamiento, puede ser quirúrgico o médico. En el quirúrgico van a incluir la vermeyectomía, criocirugía, curetaje y láser quirúrgico mediante vaporización con láser de CO2. Generalmente los tratamientos quirúrgicos van a estar indicados para aquellos pacientes en estadios avanzados o con displasia de moderada a severa. Esto obviamente por el potencial de malignización que tiene. Con respecto al tratamiento médico, los principales medicamentos que se emplean es el Inquimod, crema al 5%, el 5-fluoroacilo, la betametasona tópica y el diclofenaco gel al 3%. Y con respecto a al tratamiento quirúrgico, se va a emplear generalmente lo que es la criocirugía. Obviamente se va a congelar la zona de la lesión afectada y tiene una mayor utilización ya que su recurrencia es menor al 25%. En la terapia fotodinámica, este es un tratamiento no invasivo que no va a causar ninguna otra lesión y esta va a actuar mediante la destrucción selectiva de queratinocitos atípicos mediante la activación de un fotosensor al hacer pasar la luz en presencia de oxígeno. Y como tal, el más radical va a ser la vermeyectomía. En este caso van a existir del tipo simple, donde solo se remueve el vermellón a nivel del músculo orbicular del labio, y una modificada que puede incluir la remoción de glándulas y otros tejidos musculares. Con respecto a la prevención es muy importante, ya que debemos de generar, en estos van a incluir generar cambios con respecto a la conciencia de la salud y enfermedad resultante mediante la exposición de los rayos UV, mediante el uso de ropa adecuada, el uso regular y correcto de los protectores solares, ya que como sabemos la radiación ultravioleta en ciertas horas va a ser mayor y va a afectar más nuestra piel. Y bueno, eso sería todo respecto a las tres Realmente la queilitis actínica, pues, ¿en qué pacientes los vamos a tener? Campesinos, pescadores, policías que se exponen lo que es directamente a la luz, los que trabajan ahora sí en el día, donde se exponen directamente, pues van a ser los que van a tener más factor de riesgo, y obviamente los blancos, los güeros, los pelirrojos, que son los que no tienen ese factor protector de melanina en esa parte del labio. Y pues igual, lo mismo, son pacientes que
tienen 50 años trabajando en la pesca, en el campo, que cuando nosotros les decimos, ¿saben qué? Van a quitar su factor de riesgo, no lo van a hacer. Entonces, muchas de las veces este tipo de pacientes hay que hacerles el tratamiento quirúrgico con beroyectomía, aplicación de lo que es diclofenaco al 3% y el uso de bloqueador, pero pues muchas de las veces el bloqueador no se lo llegan, no lo usan. ¿Por qué? Porque se tiene que poner más o menos cada 2 a 3 horas. Entonces, para ellos es molesto este tipo de lesiones. Ya cuando los pacientes abandonan el tratamiento, llegan con nosotros, pero ya llegan con un cáncer epidermoide del labio. Y que pues obviamente son pacientes que no llevaron a cabo el tratamiento o no tener dinero y pues realmente no dejaron el factor de riesgo que es la exposición al sol. ¿Preguntas de la quelitis actínica? Sí, yo, doctor. En general, después de un tratamiento en donde pues sí se llevó a cabo de manera correcta, ¿tiene alto riesgo de recurrencia? Si no se expone directamente al factor de riesgo, no. Hay cura realmente con este tipo de pacientes. Con respecto a la hiperkeratosis, a la elasticidad, la falta de elasticidad del labio, la atrofia, el brillo del labio se pierde definitivamente. No hay regresión como un labio normal. Además de que, pues, bueno, se suman los años, los cambios por la vejez. El labio pierde esa elasticidad, esa turgencia y pues quedan con cambios tróficos en el labio. Pero hay regresión de la quelitis actínica, sí. Y con respecto a la leucoplasia y a la eritroplasia, que se llevó a cabo el tratamiento, ¿también hay recurrencias? Sí, si el paciente no abandona factores de riesgo, potencial para un cáncer de lengua o un cáncer o del cáncer del labio. O sea, ya regresan, pero ya con un cáncer establecido. Y realmente el factor de riesgo, imagínate, son pacientes yo he tenido pacientes que han fumado 50 años, 60 años, 20 cigarrillos diarios y a la semana toman diario, pues son pacientes que realmente tienen malos hábitos y pues no los vamos a quitar directamente. El dejar el tabaco, el dejar directamente el alcohol no es tan fácil en los pacientes que ya tienen dependencia. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Continuamos mañana, por favor, me buscan lo de azul de toluidina, de Lugol, algunos ejemplos, cómo se pintan las lesiones displásicas, por favor. Sí, doc. Lo tenemos para mañana. Bueno, Sí, doctor. gracias. Nos vemos el día de mañana. Doctor, tengo una duda. Dime, adelante.